que... Buenas noches a todos, bienvenidos. Qué emoción que lo logramos. Yo soy Majo y pues gracias por estar aquí. Déjenme nada más les comparto pantalla y empezamos con nuestro club oficial. Un segundito nada más. ¿Me confirman nada más que puedan ver la pantalla, porfis? Perfecto. Ahorita, o sea, esta primera reunión, por motivos de seguridad, tuve que silenciar los micrófonos, o sea, que la anfitriona sea la que desbloquea los micrófonos, porque ya me ha pasado en conferencias y así, o sea, que hay gente pues medio malintencionada que si le doy acceso a que se desbloquee su micrófono o a que escriba, no saben las agresiones y cosas que han pasado. Entonces, nada más esta es como una primera, o sea, yo cuando quieran hablar, levantan la mano y yo les abro el micrófono, es nada más como por seguridad, porque les digo que, pues en redes y así hay gente de pronto, pues muy tóxica o no sé, y me ha pasado, entonces como una precaución, pero claro que todo mundo vamos a hablar, no se espanten. Solamente quisiera dar como pues como un encuadre a nuestro club de lectura que espero que lo sigamos a lo largo del año y de los años. Pero bueno, vamos a hablar hoy de Silvia Plath y la campana de cristal. Por ejemplo, hablaremos quizá un poco de género, de salud mental, etcétera. Entonces, como son temas de pronto polémicos y a veces difíciles o donde tenemos perspectivas muy diversas, creo que es muy válido que cada quien exprese su manera de ver las cosas y eso enriquece mucho, pero que siempre lo hagamos con respeto, ¿no? Respetando lo que dice la otra persona. Yo puedo expresar mi punto de vista, pero es como la única regla o lineamiento. Si hay como alguna falta de respeto, etcétera, esa persona pues no podrá continuar en el club de lectura porque eso no nos aporta nada, ¿no? Es básicamente eso. Entonces, fuera de eso, les pido que pues tengamos una mente abierta. Esto va a ser enriquecedor para todos los participantes. Mientras más vacíos estemos y vengamos a aprender, etcétera, pues puede ser muy, muy, muy rica la discusión. Y pues nada, eso es como todo. Más o menos la dinámica que tengo pensada es yo dar una introducción muy cortita, como a nivel investigación de lo de cada libro, y ya después abrirlo a la discusión, ¿no? Entonces, lo que quiero como mostrar hoy de Silvia Plath es que, bueno, es una autora sumamente, yo diría como estigmatizada por el tema del suicidio, ¿no? O sea, ella pasa a la historia mucho, no necesariamente por su obra de manera inicial, sino por este tema de se suicidó con sus hijos en la habitación de al lado, metiendo su cabeza en un horno de gas, ¿no? Y quisiera como que dejemos un poco esa versión de lado, porque es congelar a esta mujer, como en esta historia de la poeta trágica que terminó suicidándose. Y si vamos un poquito más allá en su vida, hay mucho más que solo un suicidio o que una enfermedad mental, ¿no? Por la investigación que estuve haciendo y como que le preguntaba a la gente al azar así de, oye, ¿tú qué sabes de Silvia Plath? Mucha gente no la conoce y mucha gente, les digo, le pone esta carga como, ay, pues estaba loca, ¿no? Fue la que se suicidó, ¿no? Ese tipo de expresiones. Entonces, como que me gustaría como aproximarme un poquito a su vida desde otra mirada, porque eso nos da un puente súper claro para entender la novela. Em, y brevemente, o sea, porque de verdad su biografía podría ser como objeto de estudio en sí, de una clase, ¿no? Y como que hice un breve recorrido, digamos, de los acontecimientos más importantes de su vida. El primero que marca su infancia, estoy hablando esto desde una perspectiva psicológica, porque soy psicóloga, entonces obvio me voy un poco de ahí, es que su padre muere joven cuando ella tiene entre 8 y 9 años. El padre era biólogo, muere joven y ella tiene una madre que es sumamente fría emocionalmente en el trato, ¿no? Y esto se sabe posteriormente en sus diarios y en el libro que hablaré al final, que se llama Cartas de mi madre o Cartas a mi madre. Em, pero se sabe que la mamá tenía este como fenómeno de que es cuidadora, o sea, sí cuidaba de sus hijos, pero no había
como esta parte amorosa, esta parte del cariño, etcétera, ¿no? Entonces eso marca profundamente a Silvia. Y ella desde muy chica, o sea, su primer poema se lo publican a los 8 años. Ella tuvo como mucho esta claridad de que quería ser escritora. Em, y entonces empieza como a desarrollar su vida en torno a la escritura y en torno a desarrollarse en esta profesión, pero en la época en la que esto se suscita, que es en los 50 en Estados Unidos, las mujeres no eran escritoras, ¿no? O sea, los hombres eran escritores, las mujeres eran las que tomaban los dictados, aprendían taquigrafía y ellas estaban para que los hombres escribieran y ellas como ser este personaje secundario que apoyaba a los autores hombres, ¿no? Entonces, ella, y esto lo podemos ver en el libro, en La campana de cristal, que a la protagonista Esther, la mamá le insistía mucho que estudiara taquigrafía, porque una mujer que solo escribía sin saber taquigrafía, pues no servía para nada, ¿no? Entonces, ella se enfrenta mucho a esta batalla de género porque ella tenía deseos de ser poeta y de ser escritora. Y entonces empieza a estudiar en varias universidades en Estados Unidos, en Cambridge, etcétera, donde conoce a Ted Hughes, que es un personaje súper polémico, tanto en la literatura como en su relación con ella, porque tienen una relación amorosa, se casa con él, etcétera, pero él también era autor. Y sí, ella admite, y él también, que claro que hubo una influencia literaria de que los dos eran escritores y los dos se nutrían como en esta parte poética, en esta parte de la escritura, pero Silvia le editaba muchos de los escritos a Ted, ¿no? Y de hecho, cuando se casan, como él quería escribir, ella empieza a dar clases y a ser maestra para que él pudiera, y a mantener el hogar, para que él pudiera escribir. Entonces, imagínense el rol de la mujer, de que ella tenía que tener la casa limpia, tenía que tener las camisas limpias del cuate, todo en orden, aparte de dar clases, calificar, editar los textos de él, lo ayudaba como en la parte de relaciones públicas para que publicaran sus escritos, y entonces él sí tenía tiempo de escribir. Ella escribía como a momentos, pero no le daba la vida, obviamente, para hacer toda esta parte que le indicaba su rol de mujer, más aparte ser escritora. Entonces, ahí empezamos a ver, bueno, desde antes, pero mucho de la frustración que entenderemos porque esta novela es muy importante en términos de género, de que ella no podía dedicarse a lo que quería porque las mujeres tenían que aparte ser amas de casa y ser mamás, ¿no? Entonces, tienen una relación como muy polémica porque hay especulaciones de que había maltrato psicológico de parte de él hacia ella, incluso maltrato físico. No se ha hablado, o sea, abiertamente de que había maltrato físico, pero hay esos como rumores. Y lo que sucede es que con él tiene 2 hijos y fíjense cómo es interesante desde una perspectiva psicológica. Silvia Plath, que hablaré ahorita más adelante de sus enfermedades mentales, sus hijos heredan, o sea, tiene 2 hijos y el hijo es un cuate que se va a estudiar a Alaska y se va a vivir a Alaska una vida como muy aislada. Él era maníaco depresivo y termina suicidándose. Y la hija es una escritora conocida en la prensa británica hoy en día, etcétera, pero también sufre de episodios de depresión y de bipolaridad, ¿no? Entonces podemos ver cómo la enfermedad mental sí tiene como su parte genética, hereditaria, etcétera, y cómo eso permea en las generaciones, y no es que estemos determinados a tener enfermedades mentales, pero como si no hacemos nuestra chamba, eso se sigue, chamba psicológica me refiero, y no recibimos tratamiento, etcétera, eso se sigue perpetuando. ¿Y qué pasaba y qué vemos tanto en Esther como en Silvia? Porque Esther es un espejo de Silvia, que no recibían la ayuda en cuanto a salud mental en aquella época, y menos si eras mujer, porque si eras mujer eras una loca histérica que no tenía remedio, ¿no? Entonces, eso cómo es problemático y cómo podemos ver que eso se continúa como en la línea del tiempo de Silvia. Sus hijos no tuvieron hijos, o sea, Silvia no tuvo nietos, digamos. Y lo que pasa con Ted y lo que es fuerte es que Ted, cuando Silvia muere al tiempo, él es el que decide y edita muchos de sus textos. De hecho, él en el último diario de Silvia, donde hablaba mucho de la relación con Ted, lo quema ese diario, ¿no? Entonces, muchas de las mujeres feministas que no fue en la época de Silvia, esto fue después, incluso van a la tumba de Silvia, donde también salía el nombre de Ted,
y lo borran y lo quitan como en una furia de decir, aparte de que la maltratabas, aparte de que por ella tú pudiste escribir y tuviste méritos que ella no tuvo en vida, tú eres el que edita su obra, pues no nos parece justo, ¿no? Y eso lo hace como con varios de sus libros y con varios de sus escritos. Ya después su hija, Frida, es la como que entra aquí un poco al quite en el tema de qué pasa con la literatura y el legado de su mamá. Y es interesante también lo que pasa después con Ted. O sea, Ted cuando estaba casado con Silvia y Ted le empieza a ir muy bien, empieza a ser reconocido, lo empiezan a publicar y entonces él tiene un affair o es infiel con esta mujer que se llama Asia Weville, que era una publicista de literatura de la época. Silvia se entera, se pone súper mal y entonces se separan. Y Ted se va a vivir luego con Asia. Años después, 6 años después de que Silvia se suicida, Asia también se suicida. O sea, actualmente, o sea, cuando era pareja de Ted, se suicida y lo hace de la misma forma que Silvia. Igualmente mete su cabeza en un horno de gas, ¿no? Entonces es curioso cómo se repite esto. Y bueno, aquí está lo que mencionaba de sus hijos. Esta es una foto de ella con sus hijos. Y también algo importante es que es la primera mujer en ganar el premio Pulitzer después de haber muerto, ¿no? O sea, ninguna mujer había ganado el premio Pulitzer por su escritura después de haber muerto y Silvia es la primera que lo gana. Y La campana de cristal no se publica de inicio con el nombre de Silvia Plath, lo publica con el nombre de Victoria Lucas, porque como es una obra de autorrevelación, ¿no? Donde literal es una parte de la vida de Silvia Plath, ella como que no quería poner en evidencia a los personajes que mencionaba, también le daba miedo que al tocar estos temas como sensibles de la salud mental, etcétera, que su obra no fuera a ser, su obra poética me refiero, porque esta es su prosa, pero su obra poética fuera a ser como no publicada o prohibida o silenciada por el hecho de poner su nombre, entonces por eso lo hace con un seudónimo y es años después, ya que fallece, que entonces ya se publica bajo su nombre. Entonces, bueno, este es un resumen muy breve de su vida, les digo, su vida da para mucho más. Y una de o sea, esta obra, cuando yo elegí las tres libros para votar que leyéramos este mes, me encantó que ganara este, y una de las razones fue porque es uno de los textos que abre la brecha como esta parte de cuestionar temas de género, ¿no? Y ella dice mucho esta frase, que su gran tragedia era haber nacido mujer. Y si vamos a su vida, que era lo que aparte que les explicaba de Ted y de lo que se les exigía a las mujeres en esa época, podemos comprenderla, ¿no? O sea, como esta parte de tener deseos de ser escritora y que la sociedad no te mire, y más si estás casada con un escritor y entonces todo el mundo lo mire a él y entonces tú ya pasas a ser la ama de casa cualquiera que nadie pela porque él es el escritor y entonces tú ya eres la esposa del escritor, ya no eres la escritora tú en sí, pues la llenó de muchísima frustración. Y también lo vemos en La campana de cristal, como Esther cuando llega a Nueva York tiene esta idea de que como va a trabajar en esta revista, va a entrevistar a todos estos autores, etcétera, y se da cuenta que no, o sea, que las revistas para mujeres era hablar de cosas de mujeres como mucho más simples y no iban como a algo más trascendente, ¿no? Entonces ella se ve todo el tiempo pues como frenada en ese sentido, ¿no? Y entonces me pareció súper interesante cómo la obra nos refleja las frustraciones que podían haber vivido las mujeres en aquella época de no poder, que ahora quizá lo damos por hecho, pero de no poder ejercer tu pasión, tu profesión desde este lugar de profunda libertad, ¿no? O sea, cómo realmente estaba mucho más cuadrada la cosa. Y aquí ya hablando brevemente del personaje, ya casi me callo, ya las voy a dejar hablar, nada más, algo que es importante en términos psicológicos es que o sea, si vamos como a entender qué le pasaba a la protagonista, porque es un libro pues complicado en cuanto a que es todo el tiempo acompañar como este flujo de conciencia de la protagonista y es acompañarla en lo que le sucede, ¿no? Entonces, si hoy diagnosticáramos a Esther Greenwood, al personaje, sí tenía episodios depresivos, ¿no? Y también dicen algunos psicólogos, etcétera, que podría tener trastorno bipolar, sí bajo el criterio del DSM-5, que es el libro de los trastornos, sí como que cumple con los criterios.
Y ella tuvo en total 2 intentos de suicidio en su vida, el segundo es donde lo logra, ¿no? Estando en Londres más grande. Y algo también importante es que no nos dicen cuando se suicida, es que era uno de los inviernos más duros en Londres, acababa de tener un divorcio súper humillante, no tenía cómo ganarse la vida, y ella quería escribir, o sea, además de dar clases, ella quería escribir, pero todos sus contactos eran amigos de su ex esposo, entonces sentía que nadie le iba a publicar. Su mamá estaba en Estados Unidos y le decía que se regresara, pero ella estaba en esta disyuntiva de alejar a sus hijos de su papá. Las tuberías del departamento que había rentado estaban congeladas, no le habían podido conectar el teléfono para ella hacer llamadas y buscar trabajo. Entonces, como era este invierno, fue uno de los peores inviernos en Londres en mucho tiempo, no podía salir a buscar trabajo. Entonces, todo eso fue como un cúmulo de circunstancias que terminaron en que ella optara por suicidarse, ¿no? Y eventos donde podemos ver como el tema, cómo va teniendo ella este quiebre en cuanto a su salud mental en el libro, es cuando le rechazan cuando ella regresa a la casa de su mamá y recibe la carta de que no ha sido aceptada en la beca, cómo se viene para abajo, ¿no? Ahí vemos, o sea, ya veníamos viendo que ella está como en esta dificultad, que tiene como estos pensamientos disruptivos, etcétera, pero es funcional. Pero cuando vemos que ya no puede comer, no puede dormir y ya se pone realmente mal, es cuando no la aceptan en esta beca y es que entonces va al psiquiátrico, ¿no? Y por último, algo que también refleja mucho el libro, que si leemos el prólogo inicia con la historia de una pareja, los Rosenberg, que fueron electrocutados, ¿se acuerdan? Y entonces ella después recibe los shocks eléctricos en la silla. Entonces, como de su peor miedo, que era el tema de ser electrocutada, lo acaba viviendo, ¿no? En la terapia de electroshocks. Y también vemos a momentos que habla de que le inyectan. En aquella época se usaban los electroshocks y la insulina para las mujeres histéricas o para las enfermedades mentales que no tenían un nombre. O sea, ahí todavía nos había nombrado, por ejemplo, el trastorno bipolar. Eh, entonces, hoy en día sí hay todavía, cuando las personas en esquizofrenia o en casos de suicidios recurrentes, cuando las personas no están respondiendo bien al internamiento psiquiátrico ni a medicamentos, sí se usa la terapia de electroshocks, pero la persona está anestesiada, ¿no? Y son casos excepcionales y se usa muy poco. La terapia de insulina, que es que te cargaban de insulina para que hubiera como un reset en tu cerebro, esa sí ya no se usa actualmente, pero ella atraviesa por estas dos terapias o tratamientos, ¿no? Para tratar este trastorno que pues no tenía ni nombre y que pues realmente no veías que, o sea, era algo súper intrusivo porque la persona estaba despierta y la estaban electrocutando, ¿no? Em, y solo si alguien quisiera profundizar fuera del libro, hay 2 películas. La primera fue de The Bell Jar, que es viejita y se apega, está en YouTube y así, y se apega, sí tiene diferencias del libro, pero como que sigue un poco el cauce de la trama. La película de Silvia, que ya la hace Daniel Craig, que fue el 007 y Gwyneth Paltrow, esta no la aprueba la hija. La hija se opone a que hagan esta película, entonces en la película no ponen fragmentos de lo que Silvia escribe y está un poco sesgada la película porque se centra mucho en la relación de ella con Ted, ¿no? Y no explora tanto la vida de Silvia, entonces la hija como que no quería que se hiciera esta película, entonces digo, la hacen si quieren verla. Cartas a mi madre es un libro que vale la pena como para entender qué onda con la relación de Silvia y su mamá, etcétera, si quisiéramos comprender más como de su infancia y de su vida. Y aquí tiene como de sus libros, digo, de sus poemas publicados, Ariel fue uno de los más polémicos y de los más como fuertemente recibidos en aquella época, pero bueno, les puse como algunas obras si alguien quiere como profundizar. Y ahora sí, por mi parte es todo, déjenme quito la presentación.